Bueno, vamos a comenzar este tiempo disponiendo nuestro corazón para escuchar a Dios en su palabra, en las Escrituras. Él nos habla cuando leemos la Biblia. Entonces vamos a hacer una breve oración. Cerremos los ojos, oremos, Señor. Ahora vamos a leer las Escrituras. Por favor, te pedimos que nos hables. Amén. Hoy vamos a reflexionar acerca de Colosenses capítulo 2, los versos del 16 al 19. Y para entender el contexto de este pasaje, voy a leer unos versículos un poco anteriores. Y como siempre, para los que desean buscar en sus Biblias electrónicas la misma versión que yo estoy usando, voy a estar usando en esta mañana la traducción de la Biblia textual. Bien, vamos a escuchar entonces, prestemos atención porque Dios nos va a hablar. Voy a comenzar la lectura en el verso 18 del capítulo 1, Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Verso 8 del capítulo 2. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora vamos al verso 16 del capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados. Todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos acaba de hablar. Hemos escuchado la voz de Dios en las Escrituras. Entonces ahora vamos a orar nuevamente y vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo, Él guíe ahora todas nuestras reflexiones, todos nuestros pensamientos acerca de lo que acabamos de escuchar de la voz de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque tú eres un Dios que habla. Y gracias porque tú nos acabas de hablar a través de las Escrituras que son tu palabra. Por favor, ahora guía con tu Espíritu Santo nuestras reflexiones y pensamientos acerca de tu palabra. Ayúdanos a pensar correctamente acerca de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a actuar correctamente conforme a tu palabra. Ayúdanos a mirar a Cristo en tu palabra. Te pedimos esto en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, según lo que hemos leído, Jesús es la cabeza de todo. En Él dice que habita, en Él está toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud de Dios está en Él. Y en lo que hemos leído vemos que en Él estamos completos, seguros, no nos hace falta nada. ¿Qué necesitamos entonces para la vida cristiana? Solo necesitamos a Jesús, solo necesitamos aferrarnos de Jesús y nada más. Y si queremos vivir así, aferrados a Él sin soltarnos de Jesús, hay otras cosas en nuestras vidas entonces que tenemos que soltar. Es como estar descendiendo de un cerro. No vas a lograr descender si estás ahí aferrado y agarrado de las cosas equivocadas. Como me ocurrió unos 11 años atrás. Unos 11 años atrás, cuando llevé a algunos jóvenes de la iglesia a una caminata al Valle de las Ánimas.
Y bueno, con un espíritu muy aventurero, pero también muy arriesgado, nos trepamos a un cerro que era sumamente empinado. Y ya después cuando queríamos bajar estábamos en problemas, no podíamos bajar fácilmente. Entonces fabricamos una cuerda amarrando cinturones, mochilas, chamarras y aferrados de esta cuerda comenzamos a descender del cerro, comenzamos a bajar uno por uno. Esto no fue difícil para algunos, pero había otros que aunque querían bajar, no podían. ¿Saben por qué? Estaban paralizados de miedo y estaban agarrados de arbustos y de ramas en el cerro y no podían bajar. ¿Qué debían hacer ellos para moverse y para descender del cerro? Tenían que soltarse de esas cosas que estaban aferrándose. Tenían que soltar los arbustos, las ramas y agarrarse de la cuerda. Solo así podían bajar. Así es la vida cristiana. Queremos avanzar, queremos movernos, pero no podemos a veces. ¿Por qué? A veces estamos paralizados, agarrados, aferrados de cosas que nos frenan en la vida cristiana. Una mano agarrada en una cosa, otra mano agarrada en la otra. ¿No sería mejor soltar estas cosas y agarrarnos solo de Jesús? Saben, igual que nosotros, los colosenses también estaban viviendo esa misma situación. Con una mano, ellos querían agarrarse de una religiosidad soberbia. Con la otra mano, ellos querían agarrarse de una espiritualidad arrogante. Y entonces Pablo les escribe y les anima a soltarse de esas cosas y aferrarse solo de Jesús. Y hoy quiero que veamos cada una de estas cosas que debían soltar los colosenses, porque son cosas que nosotros también debemos soltar, si es que queremos vivir aferrados a Jesús. Y la primera cosa que hay que soltar y dejar ir es la religiosidad soberbia. El versículo 16 de Colosenses 2, fíjense la frase con la que comienza, que dice, nadie los juzgue, nadie los juzgue. Había personas en la iglesia de Colosas que se estaban poniendo en una posición de juez, por encima de los demás, pretendiendo decidir lo que ellos debían hacer y lo que ellos no debían hacer. Estas personas, según el versículo 16, juzgaban a otros en la iglesia en base a comida, dice bebida. El pasaje habla de solemnidades, novilunios y sábados. Rápidamente expliquemos estas cosas. Comida y bebida se refiere a las restricciones alimenticias de la ley del Antiguo Testamento. Y estas restricciones donde había ciertos alimentos que podían comer y ciertos alimentos de los que tenían que abstenerse. Y después este grupo de tres, esta triada de solemnidades, novilunios y sábados, se está refiriendo a todo el calendario religioso de los judíos. Solemnidades eran las celebraciones religiosas anuales, por ejemplo la Pascua judía. Otro ejemplo es el Día de la Expiación. Eran solemnidades, celebraciones religiosas anuales. El pasaje dice novilunios. Estas eran las celebraciones mensuales. En cada luna nueva, al principio de cada mes, se ofrecían holocaustos, sacrificios, etc. Y los sábados eran las celebraciones religiosas semanales, es decir, los días de reposo. Entonces, ¿se dan cuenta? Está hablando de las celebraciones anuales, las mensuales y las semanales. Aparentemente había personas en la iglesia de Colosas que miraban a todos por encima y los criticaban en base a los alimentos que comían y en base a que tal vez estas personas no estaban guardando el calendario religioso y estos jueces sí estaban guardando cada año, cada mes, cada semana, todas las celebraciones. Eran personas muy religiosas y se sentían superiores a los demás por esa vida religiosa. Esa actitud de ponerse por encima de los demás se conoce como soberbia. Y aquí vemos entonces una religiosidad soberbia de personas que pensaban que estaban completos y pensaban que estaban por encima de los demás por las prácticas religiosas que ellos realizaban. Esa religiosidad soberbia es una de las cosas que los colosenses estaban agarrando y que tenían que soltar para poder aferrarse de Jesús.
Porque finalmente, ¿saben? Todas estas prácticas religiosas del Antiguo Testamento tenían como objetivo apuntar ¿a quién? A Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 17. Hablando acerca de todas estas prácticas religiosas del Antiguo Testamento, dice, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad, dice, es del Mesías, es decir, de Cristo. Permítanme volver a leer el mismo versículo, el verso 17, pero lo voy a leer esta vez en otra traducción. Escuchen lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice, hablando de estas celebraciones religiosas, dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El cuerpo pertenece a Cristo, dice. Ahora, a ver, para entender esto, pensemos en lo siguiente. Todo cuerpo proyecta una sombra, ¿verdad? ¿Qué puedes percibir cuando tú ves la sombra que está proyectando un cuerpo? ¿Puedes ver la forma del objeto que está proyectando la sombra? Puedes tal vez notar, no sé, aproximadamente, aunque sea algunas características del cuerpo. Pero finalmente la sombra no es la realidad final, ¿verdad? La realidad definitiva, ¿cuál es? Es el cuerpo que está proyectando esa sombra, ¿verdad? Eso es lo que el versículo 17 quiere comunicar. Dice que las leyes del Antiguo Testamento eran las sombras que nos estaban dando un vistazo cómo era el cuerpo que estaba proyectando esa sombra. Pero la realidad final, es decir, el cuerpo real que estaba proyectando esa sombra, ya llegó. Por eso dice, el cuerpo le pertenece a Jesús, al Mesías. La realidad es el Mesías. Por eso es que Jesús una vez dijo, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. Él dijo, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Es decir, Jesús cumple todo aquello a lo que la ley apuntaba. Todas las expectativas, esperanzas, promesas, etcétera, de la ley, las cumple Jesús. Él es la realidad. Pero algunos colosenses estaban más aferrados a las sombras que al cuerpo que proyectó las sombras, es decir, a Jesús. Es como si una persona se aferrara a las fotos de su ser amado, pero no al ser amado mismo. Por ejemplo, mi esposa está de viaje fuera del país y yo la extraño un montón. De hecho, estoy contando los días para que ella vuelva nuevamente y nuevamente yo pueda darle un abrazo y tenerla a mi lado. Sería ridículo que cuando mi esposa vuelva y ella me quiera abrazar y yo le diga, no gracias, prefiero tus fotos. ¿Qué pensarían? Es ridículo, ¿verdad? Así eran los colosenses. Ellos preferían las sombras en vez del cuerpo, en vez de la realidad. Ellos preferían las prácticas religiosas de la ley judía en vez de preferir a Cristo. Preferían las sombras en vez del cuerpo mismo y se sentían superiores a otros que no estaban siguiendo ese molde. Ahora, aquí es bueno pausar para preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aunque tal vez sea el caso de otros círculos, creo que en nuestra iglesia, la comunidad, no hay personas que nos están obligando o nos están queriendo obligar a guardar el calendario religioso judío. Creo que no es con lo que nosotros lidiamos aquí. Pero, ¿será que, aunque ese no es nuestro caso, será que igual podemos tener la misma actitud de juez, soberbio, en cuanto a nuestras propias prácticas religiosas, personales o como iglesia? ¿Será que tal vez puedo caer en juzgar a otro porque no está metido en 100 ministerios de la iglesia como otros? ¿Será que alguien puede menospreciar a otro porque no se levanta a las 6 de la mañana a leer su Biblia como otros? O tal vez tocando un tema un poco más sensible, ¿será que alguien podrá menospreciar o juzgar a otros por la música que escuchan? ¿O por las películas que ven? ¿O por las series que ven? Pensando que tal vez, yo soy mejor cristiano porque yo solo escucho alabanzas. O yo soy mejor cristiano porque yo solo veo películas cristianas. ¿Será que esa actitud de juez puede estarnos afectando como iglesia? Saben, en las iglesias siempre va a haber personas que van a querer regular lo que hacemos y lo que no hacemos. Siempre. Siempre va a haber aquellos que van a querer normar qué música puedes escuchar, qué películas son las autorizadas para mirar en la iglesia. Tal vez pretendiendo ser superior a los demás por su religiosidad más elevada. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el verso 16? Dice,
nadie los juzgue. Nadie los juzgue. Nadie puede ponerse en esa posición superior de juez. Ahora, el punto aquí no es caer en un libertinaje, ¿no? Donde todo es permitido. No, esa no es la idea. Eso sería irnos al otro extremo. La idea no es que todo se vale, no. El punto es soltar la religiosidad soberbia y aferrarnos a Jesús. Dios no nos acepta por cómo nos vestimos. Dios no nos acepta por la música que escuchamos. Él no nos acepta por estas prácticas religiosas que hagamos o no en la iglesia. ¿Por qué nos acepta Dios? Él nos acepta porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Él hizo lo que nosotros no podíamos. Él llevó nuestra maldad y nos dio su justicia. Por eso es que Dios nos acepta. Y no hay nada más que añadir. Entonces, no hay ninguna práctica religiosa que te haga más o menos cristiano. Si has tenido fe en Jesús, ya estás completo, seguro. Y en la medida en la que cultives el experimentar su amor, el amarlo más a Él, el conocerlo más, Él va a ir cambiando tu manera de pensar. Él va a ir cambiando tu manera de ver la vida. Él va a ir cambiando de a poco, incluso tus prácticas religiosas. Es un cambio gradual, lento, de adentro para afuera, que solo va a ocurrir si te aferras y si te agarras de Cristo. Ahora, aquí permítanme darles un ejemplo y quiero hacer un ejemplo personal, no para hacerme al capo, sino que quiero hacerlo personal porque no quiero ofender a nadie en particular, para que no digan, está hablando de mí. No, voy a hablar de mí, para no ofender a nadie. Cuando yo era joven, mi género favorito de películas era el terror. Me fascinaba ver películas de miedo, me encantaba. Actualmente tengo la convicción de que ese tipo de películas no me hacen bien, no hacen bien en mi caminar cristiano. Entonces ya no veo películas de terror. Pero, ¿cómo pasó eso? Saben, eso no ocurrió en mi vida porque un día en la iglesia nos hayan prohibido ver ciertas películas. Tampoco vino en mi vida porque algún líder me haya dado un ultimátum y me haya dicho, no puedes ver películas de terror. De hecho, saben, voy a ser honesto, ni siquiera me acuerdo cuándo ha ocurrido ese cambio en mi vida. No recuerdo cuándo se dio el cambio exactamente, porque fue un cambio gradual en mi vida. En la medida que personas fieles me hablaron de Cristo en la iglesia, en la medida que fui entendiendo mejor el Evangelio, en la medida que fui creciendo más en comprender el amor de Cristo, fui desarrollando una convicción personal y fui cambiando lo que veo de a poquito, gradualmente, de adentro para afuera. Y hoy yo no me puedo parar aquí para juzgar y normar la práctica religiosa de cada uno de ustedes, la música que oyen, las películas que ven, pero ¿saben qué puedo decirles? Puedo decirles, aferrémonos a Jesús. ¿Qué les parece si mejor nos agarramos todos de Jesús y que Él se encargue de ordenar nuestras vidas? Que Él se encargue de reordenar nuestros deseos, lo que amamos, lo que anhelamos, lo que pensamos. Si en Él, si en Jesús habita la plenitud de Dios y si en Él estamos completos, es natural que en el transcurso de nuestra vida, aferrados de Él, crezcamos gradualmente en una mayor apreciación de Él y naturalmente vayamos dejando otros deseos inferiores, gradualmente. Tomás de Aquino una vez explicó que la felicidad plena es la que calma todo apetito y deseo. Esa es la felicidad plena. Pero hay un problema. Cualquier felicidad que encontremos en este mundo no puede ser plena y no puede ser el fin definitivo. ¿Saben por qué? Porque en este mundo siempre hay cosas más apetecibles. Si encuentras felicidad en una, más adelante va a aparecer otra cosa que vas a querer, que te va a hacer más feliz. Siempre hay algo más que desear en esta tierra. Siempre hay algo más. Así como una persona que está metido en el consumo de sustancias, en las drogas, cada vez consume más. ¿Por qué? Porque no puede satisfacerse. Pero saben, igual puede ocurrir con nuestra religiosidad.
con nuestras prácticas religiosas, donde cada vez consumimos más prácticas religiosas, donde cada vez sentimos la necesidad de consumir más normas religiosas y menospreciamos a otros, porque no podemos satisfacer nuestro apetito y cada vez necesitamos más normas religiosas para satisfacernos. Y es una adicción a la religiosidad. Tomás de Aquino concluye y dice que la felicidad plena, él dice, no se encuentra en algo creado. La felicidad plena no se encuentra en normas creadas por hombres, no se encuentra en cosas de este mundo, se encuentra, dice, solo en Dios. Y en esas palabras podemos escuchar el eco de las palabras escritas en Colosenses, que dice, están completos en Él, por tanto nadie los juzgue. Estamos completos en Jesús, no necesitamos nada más. Así es vivir aferrados de Jesús, soltar la religiosidad soberbia. Y además, soltando la espiritualidad arrogante. El versículo 18, fíjense lo que dice. El versículo 18 dice, nadie os prive del galardón. Nadie os prive del premio. Aquí el apóstol Pablo está utilizando una imagen de los deportes. Y para entender la imagen que Pablo está queriendo poner acá, vamos a contextualizar este ejemplo de los deportes a nuestra época. Bien, vamos a viajar a Brasil. Es el año 2014, la final del Mundial. Alemania contra Argentina. ¿Se acuerdan de ese partido? Están dando todo en la cancha. Es un partido durísimo, pero están empatados a 0. De repente, en el minuto 29, Messi, casi desde la media cancha, toma el balón y lanza un pase largo a Lavezzi, que está en la banda derecha. Lavezzi recibe el pase, corre por la banda, se acomoda y lanza un centro al área. ¿Se acuerdan quién recibe el centro? Higuaín. Higuaín recibe el centro, se acomoda, patea a la derecha, Neuer, el arquero alemán, se vuela a la izquierda, al otro lado, y la pelota entra en la red. Ya ahí muchos estaban gritando el gol, estaban imaginándose a la selección argentina recibiendo la Copa del Mundo, pero ¿qué pasa? El juez de línea levanta la bandera y el árbitro anula el gol. El resto es historia, ¿verdad? Alemania termina ganando el partido 1-0. Argentina fue privada el 2014 del galardón. ¿Por qué? Porque un árbitro anuló su gol. Eso es lo que dice el versículo 18, cuando dice que nadie los prive de su galardón. Es la idea de cuando en el deporte un árbitro te descalifica de tu premio y priva a una persona de recibir su galardón. Esa es la imagen que Pablo está usando. Entonces, eso quiere decir que en la iglesia de Colosas había árbitros. Había árbitros que querían anular el gol de la victoria. Y lo peor es que este gol en Colosas no había sido anotado por nadie de la iglesia, ni siquiera por Epafras, que había plantado esta iglesia, ni siquiera por el apóstol Pablo, que les estaba escribiendo ahora. ¿Saben quién había anotado el gol de la victoria de los colosenses? Jesús, al morir y al resucitar en la cruz. ¿Cómo es que algunos pretendían anular el gol de Jesús y privarles a los colosenses de su premio, de su galardón? ¿Cómo querían hacer esto? Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice que estas personas, estos árbitros, dice que hacían esto deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí tenemos a personas que dice que están hinchadas de arrogancia en su propio razonamiento carnal, es decir, en su propio razonamiento pecaminoso. ¿Por qué? Porque se creen los más humildes, se creen los más espirituales. Dice el versículo 18 que están alardeando de lo que han visto en sus experiencias místicas. El teólogo británico N.T. Wright, él escribe acerca de estas personas y dice que ellos pasaban tanto tiempo especulando acerca de los ángeles que en efecto los estaban adorando en lugar que a Dios. Entonces parece que estos árbitros de la iglesia
que descalificaban a las demás personas. Estos árbitros eran personas fascinadas por las experiencias místicas. Estaban fascinados por las visiones angelicales. Y por estas experiencias ellos se llenaban de orgullo y descalificaban a todos aquellos que no compartían estas experiencias con ellos. Esa es una espiritualidad arrogante. Y las personas con esta espiritualidad arrogante pretenden estar más conectadas de Dios. Por estas experiencias místicas pretenden estar más conectados de Dios, pero la realidad es la del versículo 19. Dice que en realidad están desconectadas de Cristo. Y así concluye el verso 19, dice, y no aferrándose a la cabeza. Qué ironía, ¿no? Quieren estar más conectados con Dios buscando experiencias místicas, pero en realidad eso los está desconectando más de Cristo, más de la cabeza, porque más bien está inflando sus propias cabezas, está inflando sus mentes de orgullo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Saben, yo puedo identificarme totalmente con ese deseo de experiencias místicas. ¿Ustedes también han sentido ese deseo alguna vez de experimentar, de tener una experiencia religiosa, mística, un éxtasis? Recuerdo que cuando era adolescente una vez asistí a un evento cristiano, donde después de la prédica todos en el salón cayeron en un éxtasis religioso. Y yo me puse a llorar. ¿Saben por qué? No porque yo sentía ese éxtasis. Me puse a llorar porque yo no estaba sintiendo lo que los demás sentían. Me sentía como el bicho raro. O sea, yo no estaba teniendo ese éxtasis religioso. Y me puse a llorar, ¿por qué? Porque me sentía como un cristiano inferior. Me sentía menos porque no estaba sintiendo lo que los demás estaban sintiendo. ¿Saben? Las experiencias religiosas y místicas pueden ocurrir. No estoy diciendo que no. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios cuenta cómo él fue arrebatado hasta el tercer cielo de una forma inexplicable. Entonces, estas cosas ocurren, son reales. Y creo que algunos podemos relatar cosas inexplicables que hemos vivido. Experiencias místicas y religiosas que hemos vivido en tiempos de oración, en tiempos de adoración, de alabanza. Pero ¿saben qué? Esas experiencias son subjetivas de cada uno y no son la regla de la vida cristiana, ni tampoco son lo común en la vida cristiana. Son cosas muy raras. Una perspectiva saludable de esto es la que propone el pastor Alistair Begg, el pastor Alistair Begg de la iglesia de Parkside en Estados Unidos. Y aquí entre paréntesis, para los que son nuevos, tal vez estos nombres no significan nada, para los más antiguos aquí en la comunidad sí. Parkside es la iglesia de donde viene Pablo James, el fundador de nuestra iglesia. Entonces la iglesia Parkside es una iglesia que nos ha apoyado mucho, especialmente en nuestros comienzos como iglesia de la comunidad. Y bueno, el pastor de esta iglesia es autor de libros también. Y este pastor, el pastor Alistair Begg, en uno de sus libros, él escribe lo siguiente. Él relata una experiencia mística que él tuvo una vez. Él dice, Dios me abrazó. Recuerdo estar caminando en la calle Tottenham Court en Londres, en una vasta multitud. Y en una manera que no puedo explicar, sentí como que Dios me tomó y me dio un abrazo y me volvió a poner en la calle Tottenham nuevamente. Qué linda experiencia, ¿no creen? Y aunque Alistair Begg, este pastor conservador a propósito, vivió una experiencia subjetiva, hermosa, él escribe lo siguiente. Él dice, esa no es la clave de la plenitud. Esa no es la clave. Dice, es algo maravilloso, pero no es la clave. Si lo fuera, todos estaríamos viajando a la calle Tottenham regularmente diciendo, Dios, ¿podrías abrazarme como abrazaste a Alistair Begg? Saben, las experiencias místicas no son la clave. Sí, ocurren, pero no son el secreto de la plenitud. Y cuando nosotros pretendemos que estas sean la clave, entonces caemos en una espiritualidad arrogante, de la cual Pablo está criticando. Y nos inflamos por las experiencias que nosotros hemos tenido y que otros tal vez no. ¿Has tenido experiencias así, experiencias místicas? Qué bueno. Atesóralas, agradece a Dios, pero no las impongas sobre todos los demás. No las impongas sobre otros. No te sientas superior a otros por haber tenido estas experiencias. Estas no son la clave de la plenitud.
¿Cuál es la clave de la plenitud? Jesús, solo Jesús. Eso es lo que estamos viendo una y otra vez en estos sermones de Colosenses. Por eso es que el versículo 19 explica que solo aferrados a Cristo, solo aferrados a la cabeza, dice que todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de las coyunturas y ligamentos, dice, crece con el crecimiento de Dios. Y aquí hay un detalle importante. Según lo que acabo de leer, ¿quién da el crecimiento? Dios. Solo Él da el crecimiento. Cuando uno está aferrado a Jesús, cuando uno está aferrado a la cabeza y dice que está interconectado con el resto del cuerpo, es decir, sustentado y unido por las coyunturas y ligamentos, el crecimiento va a venir por Dios, no por experiencias místicas. Y aquí hay algo trágico acerca de estos árbitros que descalifican a otros en base a la experiencia mística. Y también algo trágico acerca de estos jueces que condenan a otros en base a las prácticas religiosas. ¿Saben qué es lo trágico? Cuando actuamos de esta manera, cuando actuamos como jueces, como árbitros, ¿saben? Me animaría a decir que muchas veces lo hacemos sinceramente. Lo hacemos no porque queramos dañar a otros, a veces nos ponemos en esa posición porque realmente queremos crecer y queremos que otros crezcan. Y pensamos que con nuestra actitud de árbitro o juez lo estamos haciendo bien. Sinceramente, muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero la tragedia es que aunque queremos crecer y aunque queremos que otros crezcan, en realidad estamos logrando lo contrario. Estamos contribuyendo al estancamiento. Pero hay esperanza. ¿Recuerdas la historia que les conté al comenzar acerca de los jóvenes que no podían bajar del cerro porque estaban paralizados, aferrados de plantas y de arbustos? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Recuerdas qué tenían que hacer ellos para descender, para bajar? Tenían que soltarse. Tenían que soltar las ramas y los arbustos y confiar en la cuerda y nada más. Tal vez algunos estemos así como esos jóvenes hoy, paralizados, agarrándonos de una rama que se llama la religiosidad soberbia, tal vez agarrados de un arbusto que se llama la espiritualidad arrogante y no podemos movernos. Pero la cuerda está ahí, entonces soltemos esas ramas, esos arbustos, aferrémonos a la cuerda, a Jesús. Esa va a ser la única manera de salir de nuestro estancamiento. Ahora, para aterrizar en algo práctico antes de terminar, quiero retomar una idea que mencioné en mi último sermón hace un mes atrás, igual de este capítulo 2 de Colosenses. Tal vez algunos recuerden, hace un mes atrás cuando prediqué acerca de Colosenses, mencioné las disciplinas espirituales. ¿Recuerdan? Las disciplinas espirituales que eran medios para exponernos a la transformación, al crecimiento que Dios da. Quiero mencionar nuevamente este tema porque el pasaje sobre el que hemos reflexionado hoy toca un tema similar. Termina diciendo que Dios da el crecimiento cuando estamos aferrados a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las maneras prácticas de aferrarnos a Jesús día a día? Bueno, son las disciplinas espirituales, pero con una salvedad. Las disciplinas espirituales no son el fin, porque si no estamos cayendo de nuevo en la religiosidad soberbia, ¿se dan cuenta? O en la espiritualidad arrogante. Un pastor del cual estoy leyendo un libro que me está desafiando harto estos días, el pastor se llama John Mark Comer. Él escribe en su libro acerca de las disciplinas espirituales y dice, acerca de ellas, dice, como todos los hábitos son medios para un fin. Aquí es donde las personas religiosas con buenas intenciones como yo nos equivocamos. Cuando las disciplinas espirituales como la lectura de la Biblia, la oración, el Sabbat, etcétera, se convierten en un fin en sí mismas, has llegado al legalismo. Ahí hay muerte, no vida. El fin es una vida plena en Jesús. El fin es pasar cada momento despierto en disfrute consciente de la compañía de Jesús. Ese es el fin. Y en su libro este pastor habla particularmente de 4 disciplinas. Él habla de las disciplinas de tiempo a solas y en silencio para crear espacios para la oración, la meditación de la Biblia. Él habla del Sabbat, es decir, del día de reposo. Él habla de la simplicidad. Él habla de desacelerar el ritmo de la vida.
Son 4 disciplinas. No sé si se acuerdan, pero el mes pasado compartí 15 disciplinas de otro autor, ¿no? Varios me han pedido la fotito, entonces la vuelvo a poner ahí si alguien quiere anotar, pero eso es lo que compartí el mes pasado, 15 disciplinas. Este otro autor comparte 4 disciplinas. Y el punto aquí no es cuántas disciplinas puedes practicar, si puedes practicar 4, si puedes practicar 15. No, esa no es la idea. Nuevamente, no queremos caer en la religiosidad soberbia. No queremos caer en ese extremo. Estas cosas no son el fin. No son el fin. El punto es que podamos identificar cuáles de estas cosas nos van a ayudar a aferrarnos más de Jesús. ¿Cuáles son estas cosas que nos van a ayudar a cultivar el amor de Cristo? Nos van a ayudar a experimentar el amor de Cristo en nuestro caminar diario con Él. Para ti, para cada uno de nosotros, ¿cuáles son esas cosas que nos ayudan a disfrutar de Jesús? Que nos ayudan a aferrarnos de Él cada día. Y para terminar, quisiera leer una cita más de este autor, de John Mark Comer, que dice: Jesús nunca te ordena que te levantes en la mañana para tener una hora quieta, o leas tu Biblia, o que vivas en comunidad, o que practiques el Sabbat, o le des tu dinero a los pobres, o cualquiera de las prácticas centrales de su camino. Qué interesante, ¿no? Él dice, Jesús no te ordena hacer estas cosas. Y él añade, dice, Jesús, es decir, Él solo vive estas prácticas y te dice, sígueme. Qué interesante, ¿no? Hermanos y hermanas, entonces, sigamos a Jesús. Aferrémonos de Él y soltemos la religiosidad soberbia. Aferrémonos de Él y soltemos la espiritualidad arrogante. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque nosotros somos débiles. Vamos a orar. Padre amado, venimos ante ti para confesarte, Señor, que muchas veces hemos actuado con religiosidad soberbia, pensando que somos mejores a los demás por nuestras prácticas religiosas, por lo que no hacemos y lo que hacemos, Señor. Perdónanos. También te pedimos perdón porque otras veces hemos caído en una espiritualidad arrogante, pensando que somos mejores a otros por las experiencias que hemos tenido. Perdónanos, Señor. Reconocemos que estas cosas son las que nos estancan. Y reconocemos que queremos crecer, queremos que otros crezcan. Pero ayúdanos a aferrarnos solo a Jesús, para que tú nos des el crecimiento. Danos el poder para hacer esto a través de tu Espíritu, porque nosotros somos débiles. Ayúdanos a caminar con Jesús cada día. En su nombre oramos. Amén.